Hola familia Getsemaní, hoy completamos 36 domingos sin reunirnos, pero seguimos unidos. Gracias por conectarse. Este año ha sido un año muy loco, muy diferente a todo lo que hemos vivido antes, pero ya estamos terminando, estamos en la última parte. Como digo, este año ha sido muy diferente y creo que unas palabras que marcan este año, que caracterizan este año, son palabras como cuarentena, pandemia, distanciamiento, aislamiento, confinamiento. Estas palabras hablan de lo que el COVID nos ha hecho hacer para sobrevivir, pero también hablan a nosotros de soledad, de aislamiento, de separación, de quedarnos solos. Y tal vez como nunca las palabras del Evangelio tienen tanta fuerza, tanto poder para nosotros hoy en día. Escuche lo que dice el Evangelio de Juan, el capítulo 1, versículo 14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Con esta profunda verdad entramos en esta época que llamamos los cristianos Adviento. La palabra Adviento significa llegada. Y nos gusta mucho la Navidad, pero la disfrutaríamos aún mucho más si preparáramos nuestros corazones al menos la mitad del tiempo que dedicamos a preparar nuestra casa, nuestras luces, nuestro árbol, nuestra decoración, nuestra comida. La disfrutaríamos mucho más si reflexionáramos sobre el significado del nacimiento de Jesús. O tal vez es que nos llenamos de tantas cosas porque no queremos mirar el vacío y la soledad que hay en nuestro corazón. Y llenamos nuestra vida de decoración, de ajetreo, de comida, de ruido, porque nos asusta precisamente eso, el vacío y la soledad que llevamos por dentro. Con seguridad esas son las razones, unas de las razones por las cuales Jesús decidió habitar entre nosotros. La encarnación de Jesucristo apunta a la necesidad, a nuestra necesidad, a nuestro vacío, a nuestra soledad. Miren, uno de los propósitos fundamentales de que Dios se haya encarnado, que haya decidido habitar entre nosotros, es que solo hasta cuando nosotros aceptemos las muy malas noticias del nacimiento de Jesús, vamos a poder comprender completamente las muy buenas noticias del nacimiento de Jesús. Las buenas noticias solo son buenas noticias para las personas que tienen una necesidad de buenas noticias. Por ejemplo, 5,000 pesos es una buena noticia para una persona pobre, pero 5,000 pesos de pronto para una persona rica no significa mucho. La promesa de salud, de curación, es una buena noticia para una persona enferma, pero no significa nada para una persona que tiene buena salud. El nacimiento de Jesús es al mismo tiempo la peor y la mejor noticia de toda la historia humana. Y entender ambas cosas cambiará nuestra vida. Dios sabía que en nuestro corazón había una condición tan desesperadamente grave que estuvo dispuesto a venir y salvarnos, venir y habitar entre nosotros para ser nuestro Redentor. Los seres humanos estábamos tan irremediablemente perdidos y destrozada nuestra vida que solamente había una solución para nosotros, Dios mismo. Por eso Él decidió habitar entre nosotros. Dios sabe que hay algo en nuestro corazón dentro de nosotros, que tuerce todo, que deforma todo, que controla todos nuestros pensamientos, deforma y controla y retuerce nuestras ideas, nuestras buenas intenciones, nuestro hablar, nuestras acciones, nuestras decisiones. Y Él sabía que como eso estaba dentro de nosotros, nosotros no teníamos la forma, la posibilidad de cambiarlo. Y por eso Él vino a cambiarlo. Permítame definirle la ruina del pecado que el pecado ha causado en cada uno de nosotros con 5 palabras. La primera palabra es desilusión,
La segunda, incapacidad. La tercera, juicio. La cuarta, desesperanza. Y la quinta, separación. Déjenme explicarle cada una de ellas. La primera, desilusión. Nada de lo que el pecado nos promete lo cumple. Nos promete hacernos libres, pero nos vuelve esclavos. Nos promete darnos poder, pero nos hace frágiles y débiles. Promete felicidad sin límites, pero nos vuelve insatisfechos, siempre anhelando algo más. Promete una vida feliz, una vida abundante, una vida para disfrutar, y solamente nos da la muerte. En segundo lugar, el pecado también causa incapacidad, nuestra segunda palabra. Como niños, cuando quebramos una porcelana, no sé si a usted le pasó en su casa así, pero cuando éramos pequeños en la casa, mi mamá tenía muchas porcelanas y siempre nos advertía, no se juega con las pelotas en la casa, porque ustedes me hacen un daño. Y claro, como niños desobedientes, siempre empezábamos a jugar y siempre caía una porcelana. Y eso era horrible porque tratábamos entre todos nosotros, los hermanos, de tomar los trozos de la porcelana quebrada y conseguir un poco de pegante y tratar de unir las piezas para que mi mamá no se diera cuenta. Obviamente eso era imposible. El pecado nos hace inútiles para reparar nuestras vidas. No podemos reparar nuestras vidas y simplemente nos quedamos con los trozos, los pedazos de nuestra vida en nuestras manos sin saber qué hacer. Incapaces de pensar de la forma que deberíamos pensar, incapaces de desear para aquello que fuimos creados para desear, incapaces de hablar como estábamos diseñados para hablar, incapaces de vivir como Dios quiso que viviéramos. Y eso es muy triste. Cuán triste es ser un ser humano y no poder vivir para aquello que fuimos creados por Dios. Pero hay algo más terrible, la tercera palabra. El pecado nos coloca bajo el juicio de Dios, porque nos rebelamos una y otra vez en contra de Dios y tomamos nuestro propio camino y hemos violado una y otra vez su ley. Y qué trágico también es estar bajo el juicio de Dios, de un Dios que no nos creó para su juicio, sino para su amor. Y porque el pecado nos enceguece, también deja nuestra vida en un estado de constante desesperanza. La cuarta palabra, desesperanza. El pecado cambia nuestro horizonte completamente. Nos promete un paraíso maravilloso y en un instante eso se convierte en un desierto donde no hay escapatoria, un desierto de desesperanza. ¿Ha visto una película sobre el desierto, verdad? Seguramente ha visto cómo una persona en el desierto no tiene esperanza. Para donde mire, hacia donde se dirija, solamente encontrará arena y sol. Y sin ninguna posibilidad de escapar allí. Piensa en el desierto del Sahara, millones y millones de kilómetros cuadrados de arena para donde se mire, sin ninguna esperanza. Estamos bajo los efectos del pecado que nos destruyen y estamos bajo el poder del pecado que arruina nuestra vida, pero no podemos hacer absolutamente nada. No hay esperanza. Y por último, la quinta palabra, separación. A causa del pecado existimos en una eterna y constante separación de Dios. Cuando fuimos creados para vivir en comunión con Dios, pero el pecado nos ha separado de Dios. La separación de Dios nos priva de la posibilidad de vivir el propósito para el cual existimos. El apóstol Pablo describe nuestra vida, aparte de la gracia del nacimiento de Jesús, con estas palabras en Efesios capítulo 2, versículo 12. Efesios 2:12 dice, vivían alejados, ajenos, es decir, como extraños, vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza.
Entonces, estas 5 palabras, desilusión, incapacidad, juicio, desesperanza y separación, son las muy malas noticias del nacimiento de Jesús. La noticia, las muy buenas noticias, es que Dios decidió habitar entre nosotros. Dios no estuvo dispuesto a quedarse con los brazos cruzados, viendo ese panorama trágico de nuestra vida, de desesperanza y soledad. Él tenía todo el derecho para no hacer nada y simplemente juzgarnos y olvidarse y destruirnos y olvidarse de nosotros. Pero Él eligió responder de una manera diferente. Eligió actuar en una manera sorprendente, no por lo que había en nosotros, sino por lo que había en Él. Esas palabras, y habitó entre nosotros, nos hablan a nosotros de un Dios lleno de amor, lleno de gracia, con una paciencia infinita y con una misericordia por cada uno. Él eligió dar gracia a aquellos que no la merecen. Eligió perdonar a aquellos que se rebelan una y otra vez contra Él. Eligió rescatar a aquellos que le dieron la espalda. Eligió no dejarnos en nuestra ceguera y darnos luz. Eligió estar con nosotros, los solitarios, vacíos. Y como escogió todas estas cosas, eligió habitar entre nosotros. Por eso, ¿cuál es la invitación de hoy? Acepte las muy malas noticias de la Navidad para que pueda celebrar aún con más alegría las muy bellas y maravillosas buenas noticias de la Navidad. Y habitó entre nosotros. Es la garantía de que en Navidad Jesús pone fin a la soledad. Y esa es la enseñanza central y principal de esta transmisión, de esta enseñanza de hoy. Esta es la verdad principal. En Navidad, Dios nos garantiza que Jesús pone fin a la soledad, a nuestra separación, a nuestro vacío, al desierto que todos llevamos por dentro. Por eso permita que Jesús habite en su vida, permita que Jesús habite en su familia, permita que Jesús llene toda su vida, llene su hogar. Ni en Navidad ni en ninguna otra época del año usted tiene por qué sufrir de soledad, por qué estar vacío, por qué estar aislado, porque recuerde esto, Dios decidió habitar entre nosotros, con nosotros. Vamos a orar. Padre, estamos tan agradecidos que tú hayas tomado la decisión de venir y habitar entre nosotros y ponerle fin así a la soledad, a nuestro vacío, a la separación que el pecado causó entre nosotros y Dios, y también entre nosotros los seres humanos. Gracias por traernos perdón sin merecerlo. Gracias por darnos salvación sin buscarla. Gracias por tratarnos con misericordia cuando no la buscamos, cuando no la merecíamos, cuando te dimos la espalda. Gracias. Te pedimos que vengas y habites en nuestras vidas, habites en nuestro hogar, habites en todos nuestros espacios, y seas el Dios que está siempre a nuestro lado. Te alabamos y te pedimos, Señor, que este tiempo de Adviento nos ayude a prepararnos para disfrutar de la presencia tuya, que está siempre a nuestro lado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Recuerden, mis hermanos, que cada día a partir de hoy empezamos a enviarles los devocionales de Adviento para que los escuche, también para que los comparta con sus familiares y amigos y los reflexione también. Que pasen un buen resto de domingo, Dios les bendiga, nos vemos si Dios quiere mañana en la bitácora a las 6:30 de la tarde.